ocasión queremos hablar acerca de conjuntos. ¿Qué son y cómo se utilizan en matemática? Un conjunto es una colección de objetos cuyo contenido podemos determinar claramente. En otras palabras, podemos descifrar o saber qué hay dentro o qué hay en el conjunto. Los objetos que hay en el conjunto se llaman elementos. Los objetos que hay dentro del conjunto se llaman elementos. Se les dice elementos del conjunto. Por ejemplo, en este conjunto que escribimos acá, escribimos los números que podemos o sabemos contar: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada uno de estos números son elementos de este conjunto. Entonces cada uno de estos números son elementos del conjunto. Las llaves que utilizamos, estas llaves que están para abrir el conjunto y cerrarlo, esto se conoce como llaves, claramente, y representan algo conocido como el método roster para hacer conjuntos. Ponerlo acá, método roster. Es la manera de representar un conjunto. Se conoce como el método roster cuando utilizamos llaves para representarlo de esta forma. Y también se utilizan cuando utilizamos números que separamos con comas o elementos que separamos con comas. Para eso es que utilizamos estas llaves acá, el método roster. Los 3 puntos que están acá, estos que ves acá, estos 3 puntos, esto es una elipsis. Una elipsis. Y creo que en gramática una elipsis se utiliza o se usa para suprimir alguna palabra de una frase. Por ejemplo, si yo digo Juan tiene 30 años y yo 20, fíjate que suprimí la palabra tengo, del verbo tener, porque ya lo había usado con Juan. Dije que Juan tenía 20 años. Entonces no es necesariamente que yo diga que también yo tengo 20 años, sino yo puedo decir y yo 20. Pero se entiende que me estoy refiriendo al verbo tener cuando estoy hablando de la edad. También acá es lo mismo. Cuando ves estos 3 puntos acá, ¿qué piensas que son? Si pensaste que son números que le siguen al último número de acá, tienes toda la razón. Entonces aquí estamos diciendo que después del 6 va el 7, después el 8, después el 9, después el 10 y así de una manera infinita. Bien, hay otra forma también de representar conjuntos y se llama el constructor de conjuntos. Voy a escribirlo acá. Constructor de conjuntos. Y este se escribe de esta forma. También se abren llaves. Voy a poner un ejemplo rápido aquí utilizando la X, por ejemplo, como elemento. Entonces voy a decir esto, voy a poner una raya acá y voy a explicar qué significa todo esto más adelante. Poner otra X acá y voy a decir que X es un número. Un número que podemos contar o podemos poner en una lista. Podemos contar. Y voy a decir acá, mirando allá, voy a decir menor que 7. Menor que 7. Y voy a cerrar entonces acá otra vez con las llaves. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Lo primero es, esta parte de acá, esta X, se está refiriendo a todas las X que haya en este conjunto. Entonces, esto es todas las X. Fíjate que esto es un poco más abstracto que acá arriba. Aquí arriba conocemos, por ejemplo, que las X están representadas con números que para nosotros son conocidos. Acá, por ejemplo, es un poco más generalizado. Digo X como una variable, puede ser cualquier número. Entonces, esta raya que está acá, voy a ponerlo acá, dice, esto quiere decir tal que, tal que.
Entonces digo, X es un número que podemos contar y que es, dije que era menor que 7. Entonces hay una representación de método constructor de conjuntos que se puede hacer. Yo lo escribí con palabras para que tengamos una idea de cómo es que se hace. Pero este método se utiliza mucho en matemática. Entonces digo, de todas las X, tal que X es un número que podemos contar menor que 7. Bien, vamos a ampliar un poco más adelante, ya cuando tengamos una idea más clara de lo que son los conjuntos. Si por ejemplo yo quiero unir a dos conjuntos, bueno, no voy a decir unir, vamos a hablar primero de intersección. Ponerlo acá. Intersección de conjuntos. Déjame borrar acá, que creo que puse esto. Buscar el borrador para borrarlo. Era esta parte. Para escribirlo bien. Ok, bien. Tengo que arreglar mi borrador, que no está bien. Bueno, ok, es la intersección. Bien, vamos a hablar de intersección de grupos. Este símbolo que está acá significa intersección. Cuando lo escribimos acá es igual a intersección. Si por ejemplo yo tengo el conjunto A y quiero saber cuál es la intersección con por ejemplo el conjunto B en este caso, se escribe de esta forma. ¿Cuál es la intersección del conjunto A con el conjunto B? Y volviendo nuevamente a nuestro constructor de conjuntos, a la definición para el conjunto A y el conjunto B dice lo siguiente. Dice que, aquí nuevamente, por todas las X, tal que nuestra X es un elemento del conjunto A y nuestra X también es un elemento del conjunto B. Cierro llaves. Entonces la X está en ambos conjuntos. Para que haya intersección, el elemento debe estar en el conjunto A y en el conjunto B. Por ejemplo, tomando nuestro conjunto que pusimos allá arriba, vamos a decir que el conjunto A es igual a nuestro conjunto que ya habíamos escrito allá arriba. El conjunto que contiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Fíjate que no voy a poner la elipsis acá o los 3 puntos porque no es infinito. El conjunto B, vamos a crear uno aquí rápidamente. Vamos a decir 2, 7, 6, 4 y 9, por ejemplo. Y nos preguntan cuál es la intersección de A y B. ¿Cuál es la intersección de estos dos conjuntos? Lo primero que debo hacer es mirar a los dos conjuntos y ver cuáles elementos están en ambos. Por ejemplo, voy elemento por elemento en el conjunto A y verifico si en el conjunto B está también ese elemento. Por ejemplo, en el conjunto A yo tengo el número 1, veo si está en el conjunto B, no está. Entonces no lo pongo a la intersección. El número 2 está en el conjunto A y también está en el conjunto B. Entonces sí va en mi intersección. El número 3 voy a ir eliminando conforme vaya
pasándolo. El número 3 está en el conjunto A, pero no está en el B. Entonces no lo pongo. El número 4 está en el A y también está en el B. Entonces va en mi intersección. A ver si encontramos algún otro. El número 5 está en el A, pero no está en el B. Y el número 6 está en ambos A y B. Entonces también lo pongo. Bien. Entonces la intersección entre los conjuntos A y B es el conjunto 2, 4 y 6. Entonces fíjate que la intersección de estos dos conjuntos es otro conjunto. Hay otra manera también de representar estos conjuntos. Voy a ver si tengo espacio acá. Utilizando diagramas. Esto se conoce como diagramas de Venn. Esto es con 2N acá. Voy a hacer el primero. A ver si puedo dibujarlo. Vamos a... bueno, no está tan mal. Y vamos a hacer otro acá. Vamos a intersectarlo ahí. Bien. Vamos a decir que este es el A y este es el B. Y yo sé, por ejemplo, que en el A yo tengo el 1, el 2, el 3. Si miras allá la lista que hicimos, 4. Déjame instalar acá porque necesito intersectarlo. Ok. Vamos a escribir nuevamente. Tengo el 1 en el A, no está en el B. El 2 está en ambos, en el A y en el B, solo pongo acá en la intersección. El 3 está solo en el A. El 4 está en ambos A y B, solo pongo en la intersección. El 5 está solo en el A. Y el 6 está en ambos, el A y el B. Entonces pongo los que estaban en el B. En el B está el 2, está el 4, está el 6, también está el 7 y el 9. De esta forma, esto es un 1 acá, represento la intersección del conjunto A y B utilizando el diagrama de Venn. Y ponerlo un poco más claro acá, voy a ponerle algo de color, así podemos descifrarlo con claridad. Ponerle un poquito de color acá. Esta área que está acá, esta región que está acá del diagrama, esta es la intersección. Esta parte que está acá, eso es lo que es A intersectando a B. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros podemos intersectar dos conjuntos. Y el resultado, como pudimos ver, es otro conjunto. Más adelante vamos a hablar acerca de la unión de conjuntos y cómo se trabaja en matemáticas.